Hace mucho tiempo yo me dedicaba a trabajar en un servicio de rescate. Atendí varias reclamaciones en el año 2014 cuando pasó el huracán Odile y destruyó diversas propiedades en la zona del Mar de Cortés. Yo tuve la fortuna de manejar desde la bella Mexicali hasta Los Cabos, Baja California, aquí en México. Debo de mencionar que tiene paisajes increíbles, empezando por la imponente Rumorosa, carretera que es muy conocida por las leyendas que se cuentan alrededor de ella. En ese entonces hice la ruta en 6 semanas atendiendo los siniestros que dejó el paso del huracán, y fue hasta después de estas 6 semanas que nos encontramos en Los Cabos, todo el equipo de trabajo, y decidimos dejar los autos rentados en esa ciudad para regresar al día siguiente a la ciudad de La Paz para tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México. Solo nos quedamos con 2 autos para viajar todos juntos, equipaje y equipo que utilizamos en la atención de los reclamos. Como llevábamos mucho tiempo fuera de casa, decidimos viajar ese mismo día a La Paz para no perder el vuelo al día siguiente. Les comento que, en contingencias como los huracanes, los vuelos suelen escasear y pierdes el vuelo por cualquier cosa. Salimos de Los Cabos hacia La Paz. Yo tomé la carretera 19 que pasa por Todos Santos, un pueblo de aquí de Baja California, donde se encuentra el Hotel California, donde cuentan los locales que The Eagles se inspiró en este hotel para escribir esa famosa canción con el mismo nombre. Es una ruta que ya conocía con antelación y se me hacía la más conocida, pensé. En 1 hora y media llego metiendo el acelerador. Y así iniciamos el viaje a la 1 de la mañana. Mis 3 compañeros que iban en la parte trasera se durmieron a los 10 minutos después de haber salido. Mi copiloto y amigo Ernesto iba fiel platicando conmigo. Siempre tiene algo por contar. Todo el viaje transcurrió normal. Cuando pasé por Todos Santos, aumenté la velocidad. La carretera me lo permitía en ese momento. Conocía las curvas y los lugares más peligrosos donde bajaba la velocidad. Cuando nos íbamos acercando a un lugar llamado El Carrizal, me acordé que la carretera es totalmente recta, por lo que aumenté ligeramente la velocidad de forma moderada. Desde luego, de momento, Ernesto dejó de platicar y de rojo vi que ponía su atención a algo en la carretera y solo me dijo: "Mira, fíjate". Entonces, puse la atención en la medida que se puede, sin descuidar la carretera, que una persona venía caminando en la orilla, en un tramo muy solitario y oscuro, por lo que es muy raro ver caminando a alguien sin lámpara iluminarse. Vi que nos acercábamos, pero no le presté mayor atención. Pero Ernesto me pidió bajar la velocidad, que hasta la fecha no sé por qué lo hizo, cuando la persona se iba acercando a no más de 20 metros. En ese momento, vi con toda claridad y detalle que estaba vestido en ropa de manta de color blanco, camisa y pantalón, pero lo que me sorprendió fue su forma de andar, la cual era muy rara. No puedo explicar cómo. Lo más cercano es que parecía dar pequeños saltos sobre su pie izquierdo y derecho, pero lo que me puso los pelos de punta fue su cabeza, totalmente desproporcionada a su cuerpo. Era una cabeza muy grande, era una cabeza de caballo. Incluso pude notar en la medida de lo posible que el cabello o pelo que tenía en la parte de atrás se movía con el viento. Me quedé congelado por una fracción de segundo, hasta que Ernesto, mi copiloto, me gritó: "No te pares, vámonos de aquí". Sin darme cuenta, estaba bajando la velocidad. Con ese grito, los demás se despertaron y preguntaron qué pasó, mientras yo veía en el retrovisor y Ernesto volteaba buscando algo en la oscuridad, pero no vimos nada. Media hora después llegamos a La Paz. Nos hospedamos y cuando estábamos cenando les conté a mis compañeros lo que vi. Ernesto, por su parte, no quiso darnos detalle de lo que vio, pero sí pude notar que se asustó igual que yo o más. Mis compañeros se limitaron a decir que esas cosas no existían y que seguro fue el cansancio, pero no creo que Ernesto y yo alucináramos con lo mismo. En fin, solo Dios sabe qué fue lo que vimos en esa noche. Esto que estoy por contarte
Me ocurrió en uno de mis tantos viajes por carretera. Soy trailero y prácticamente así es como me gano la vida. Anteriormente este trabajo dejaba muy buenas ganancias, pero con el tiempo cada vez somos más y por lo tanto la demanda es menor. Ahora tengo que pasar más tiempo en carretera que con mi familia y eso me afectaba. Fue hasta la muerte de mi hija que dejé todo a un lado. Ella tuvo hace algunos años un accidente de tránsito. Perdió la vida junto a sus amigos. Jamás pude recuperarme. Descuidé a mi esposa y unos meses después ella también se fue. Para ser honesto, esto nunca me importó. Cuando ocurrió el accidente yo estaba lejos. Para cuando llegué, mi hija ya había sido sepultada. Creo que esto, hasta cierto punto, fue mejor. El último recuerdo que tengo de ella es cuando estaba viva. Hoy en día pienso abandonar este trabajo y dedicarme a otra cosa. No me siento cansado ni capacitado para hacer algo más, pero viví una experiencia que hasta ahora no la he podido sacar de mi cabeza y es por eso que decidí contarla. Hace unas semanas me encontraba transitando por carretera. Eran pasadas de la 1 de la mañana. Fue entonces que a mitad de la nada vi un hombre caminando a las orillas lanzando su mano en señal de raid. Al verlo quise detenerme para ayudarlo, pero la situación era muy extraña. No había absolutamente nada a kilómetros. Tal vez quiere robarme, pensé. Seguí de largo y luego de un rato llegué a un área de descanso. Descansé un rato y fumé un cigarro. Había 2 traileros más en el lugar. Me acerqué para ver si estaban ahí, pero no había nadie. Posiblemente dormían en el camarote de sus unidades. Al regresar, pude notar que alguien rondaba mi tráiler. Me acerqué poco a poco hasta que sorprendí a un hombre joven bien parecido que al parecer buscaba algo. ¿Se te perdió algo?, pregunté con tono desafiante. No, te estaba buscando, respondió. Era el mismo hombre que había visto a mitad de la carretera en medio de la nada. ¿Cómo me alcanzaste?, pregunté. Corriendo, respondió el hombre con una sonrisa en su rostro. Ni siquiera sudaste. El hombre se limitó a sonreír. Posteriormente sacó un cigarro de su chamarra y me ofreció uno a mí también, a lo cual no pude negarme. Pensé que si tenía alguna mala intención, ya habría hecho algo contra mí en ese momento. Por mi parte, siempre llevaba mi navaja conmigo. Me sentía tranquilo y seguro. Ese hombre no se veía peligroso. Luego de conversar un rato, no podía evitar ponerle atención. Tenía una habilidad para hablar que no había visto antes. Siempre me considero una persona seca, de pocas palabras y también de pocos amigos, pero este hombre había logrado hacerme hablar y sentir la necesidad de seguir escuchando sus historias. Fumamos otro cigarro y me ofrecí por cuenta propia llevarlo, y él me agradeció. Ya estoy muy cerca del pueblo al que voy, me dijo. Subimos al tráiler y comencé a conducir. Conforme avanzaba, me fui percatando que ese hombre despedía un olor muy extraño, un olor fuerte que no había olido antes. Luego de avanzar un par de kilómetros, sus preguntas comenzaron a tomarse algo extrañas. En un principio supuse que no nos conocíamos. No era imprudencia, solo ignoraba mi pasado y mi vida. ¿Cómo está tu hija?, preguntó. Bien, todo está bien con ella, respondí firme y tajante. Por varios minutos no dijo absolutamente nada. Solo miraba por la ventana y en ciertas ocasiones se burlaba de algo. Eso comenzó a desesperarme un poco. Hacía esa risa discreta, como si no quisiera que yo me enterase de aquello que le causaba gracia. ¿Tu esposa está bien? Sí, está bien donde sea menos aquí, respondí luego de una risa burlona. Aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera, pero luego de un rato de silencio me hizo otra pregunta que me desconcertó. ¿Le extrañas?, preguntó. ¿Extrañar a quién? Tu hija. ¿Que si extrañas a tu hija? En ese momento me puse muy nervioso. Por algún motivo sentía intimidación.
Tal vez miedo ante la presencia de ese tipo que a simple vista pareciera un hombre amable y agradable, pero de pronto su mirada se tornaba extraña. Ni siquiera podía mirarle a los ojos por más de 2 segundos. Antes de poder responder esa última pregunta, él hizo otra cuestión. ¿Sigues soñando con la muerte?, preguntó. En ese momento, supe que algo andaba mal. Llevaba días soñando con ese accidente. Soñaba a mi hija muerta, que no podía ayudarla, pero él no podía saberlo. Antes de responderle, comenzó a carcajearse de una forma aberrante. ¿Te estás burlando?, pregunté furioso ante la situación mientras lo miraba. Aquel hombre solo seguía carcajeándose. Fue entonces que retomé mi vista a la carretera y juraría que vi la silueta de una mujer ahí enfrente. También podría jurar que era mi hija. Frené de golpe casi perdiendo el control de la unidad, pero no me importaba. Bajé rápidamente, pero no había nada. Incluso me asomé por debajo del tráiler, pero no. Todo había sido producto de mi imaginación. Abordé una vez más a la unidad. Ese hombre seguía ahí sentado mirando al frente. ¿La viste?, pregunté, pero no respondió. Encendí el vehículo y de nuevo arranqué. Avanzamos algunos metros cuando de nuevo comenzó a burlarse, pero esta vez no era exagerado como en la ocasión anterior. Esta vez solo gemía, como si se aguantara la risa. Quise voltear a verlo, pero con el rabillo del ojo pude ver la forma de su rostro. Parecía que se había deformado. Su cabeza era más grande que antes. Parecía tener cabello rizado y alborotado exageradamente, y ese sonido de intento de risa ya no era el mismo. Había cambiado a un tono más grave. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté sin atreverme a voltear a mirarlo. Comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía. Parecía que solo balbuceaba, como si rezara en voz baja. Yo por mi parte comencé a gritarle que me dejara en paz. Estaba aterrado. ¿Quieres ver a tu hija?, preguntó mientras comenzaba a carcajearse. Podía sentir su saliva cayendo en mi cara. Sí, eso era lo que emanaba de su boca cuando se burlaba. Luego de esto vi que realizó un movimiento. Se agachó un poco hacia la parte de abajo. Yo tenía algunas botellas de vidrio en el suelo. Miré levemente para ver lo que estaba haciendo, y lo que hizo que el miedo me invadiera completamente. La forma de sus pies. No tenía ropa. Eso no tenía ningún sentido. El tono de su piel era marrón, muy oscuro. Sus pies eran exageradamente grandes. Las uñas eran verdosas y largas, quebradizas. Posiblemente de ahí venía ese olor repugnante. Se levantó de golpe con una de las botellas en su mano y vi de nuevo a cuenta con el rabillo del ojo cómo la llevó a su boca. Arrancó la mitad de la botella con una mordida y comenzó a masticar para posteriormente tragar el vidrio. Frené lentamente hasta quedar en alto total. Esa cosa me estaba mirando fijamente y podía ver que la expresión en su rostro no era una risa, era algo más siniestro. Al paso de unos segundos escuché cómo abrió la puerta y por su propia cuenta descendió. Apenas bajó y cerró la puerta. Pero eso, lejos de alegrarme, hizo que el pánico se incrementara cuando me di cuenta que a pesar de que había bajado del tráiler, su rostro seguía a la altura de la ventana. Era como si hubiese crecido de la nada. No tardó en dar la media vuelta y caminar hacia la oscuridad, saliendo del camino. Me quedé varios minutos ahí. Estaba asustado. No sabía cómo reaccionar ante lo que había vivido. Tomé la otra mitad de la botella. Seguía sin explicarme cómo lo hizo. Ya pasaron varias semanas de esto, y ya estoy en busca de otro empleo. Solo espero olvidar esto lo más pronto posible y también quisiera saber si alguien coincidió con una experiencia parecida a lo que ya les conté. Buenas noches, traileros. Trabajo como chofer en una empresa. En realidad, mi trabajo no es muy pesado, pues me encargo de llevar y traer materiales pequeños. No trabajo como chofer de carga.
así que mi horario laboral es durante el día. Pero una ocasión, mi jefe me llamó a las 8 de la noche. Necesitábamos cubrir un pedido de emergencia y tenía que ir por la tela para comenzar la producción. Como era una emergencia, no importaba el horario. Ya que no era mucha tela la que traería, me fui en mi auto. Era tarde, pero no era la primera vez que manejaba a esas horas. Prendí la radio para hacerme compañía durante el largo trayecto, y así manejé un buen rato hasta llegar a la carretera, una de esas que están desiertas, en las que no hay mucho alumbrado y casi no circulan autos. No me había percatado antes de lo grande que era ese camino. Miré por el retrovisor y no vi carro alguno. Volví a mirar. Parecía que venía corriendo algo a una distancia alejada de mí. Corría en 4 patas y era de un color café. Me dije a mí mismo que tal vez era un venado. Una justificación estúpida, pues aquí no hay venados. Sí, eso era lo más lógico, o al menos lo que quería creer. Miré de nuevo, y ahora el venado estaba corriendo atrás de mi auto. Me asusté. De verdad, me asusté. Así que aceleré, pero para mi sorpresa, esa cosa mantenía mi paso. Supe que eso no era un animal. No podía ser algo de este mundo. Nada podía correr a la velocidad a la que iba. Aceleré una vez más. Esta vez ya iba demasiado rápido. Me asombré al ver que algo se acercaba. De reojo, vi que eso ya corría a la altura de la ventana de mi auto. Sentí su mirada. Me veía y corría a mi paso. No quise voltear. No quise voltear en ese momento. Solo aceleré. No sé cuánto tiempo pasó, pero esa cosa seguía viéndome. Sé que quería que volteara, y al darse cuenta de que no lo haría, giró su cabeza hacia el frente, se enfiló frente a mi auto y desapareció entre la negrura del camino. Nunca supe qué había sido eso. Más adelante pude ver en la orilla de la carretera un montón de cruces, y entendí lo que le pasaba a aquellos que voltearon y descubrieron que era esa cosa de la carretera.